guitarra, hay curvas de mujer, curvas de laberinto que no puedes resolver. Hay curvas encubiertas y no es casualidad. Prepara tu sentido que la curva va a empezar. Son la curva de la oreja. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Las curvas de la oreja, con la periodista de investigación Ivy Cángaro. Las curvas de la oreja, un programa para escuchar la realidad sin vueltas. Hasta las 19 te acompañamos con información, opinión y la mejor música. Hay curvas de guitarra, hay curvas de mujer, curvas de laberinto que no puedes resolver. Hay curvas encubiertas y no es casualidad. Prepara tu sentido que la curva va a empezar. Son la curva de la oreja. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Camino obligado para escuchar las curvas de la oreja. Buenas tardes, buen domingo. Aquí estamos otra vez a las 18 por Radio Rebelde para dar vueltas por las curvas de la oreja en esta nueva edición. 11 de junio del 2023, un día bastante complejo en lo político. Hay elecciones en 3 provincias, Tucumán, Mendoza, San Luis, que van a estar definiendo qué tipo de gobierno quieren a futuro. Están bastante cantados los resultados, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Otra provincia que está álgida y en algunos problemas desde hace mucho tiempo, no desde ahora, es Jujuy. En Jujuy estos días y en este momento precisamente hay una gran manifestación, una marcha muy profusa. Anoche fue una marcha de antorchas de los docentes y la contraprestación a esa manifestación y a esos justos reclamos populares la hizo el inefable gobernador Morales, con nada nuevo, por cierto, pero sí sacó un decreto que es, por cierto, bastante alevoso en sus intenciones y que tiene que ver con la represión de cualquier tipo de manifestación popular y las consecuencias que puede tener eso para quienes ejerzan cargos públicos, en este caso los maestros. Entonces, cualquiera que se manifieste a través de este decreto que sacó y que se publicó en el boletín oficial de la provincia el día 9, pueden ser despedidos, multados y demás, cualquiera que se manifestare y públicamente y además tenga un cargo del Estado. Un atropello más, digamos, está difundiéndose y mucho, pero es real que la provincia de Jujuy debería haber sido intervenida hace bastante rato, ¿no? Pensemos nada más que Milagro Sala, por también manifestarse, está presa desde hace 8 años, inclusive con el cargo de haber estado en un lugar que nunca estuvo. Y uno piensa además cómo sería si eso se traslada a la nación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si Morales, que hoy maneja la provincia de Jujuy con este grado de arbitrariedad y abuso, llevando todos sus tentáculos desde lo político a lo mediático y lo judicial, es el vicepresidente de un posible presidente Larreta, ¿no? Es obvio que trasladarán esto a la nación, porque pensar en Larreta como en una paloma es realmente, creo, bastante ingenuo. Vamos a ver entonces qué pasa en el resto de la jornada, si tenemos algún dato al finalizar el programa, con respecto a las elecciones entonces en Mendoza, donde es altamente probable que gane Cornejo. Ustedes se acuerdan, hace varios programas hablamos
del manejo discrecional de Cornejo y la pauta publicitaria de la provincia para su campaña personal, ¿no? Recuerdan, hicimos un informe muy extenso basándonos en la investigación que hizo el Negro Nasif del sitio El Otro Medio de Mendoza, que les recomiendo seguir. Bueno, Cornejo tiene grandes chances hoy. En San Luis, los Delfines de los hermanos Rodríguez Sá también disputan su espacio, y en Tucumán está la posibilidad de que Jaldo retenga la provincia en manos del PJ luego de lo sucedido con Mansur y las prohibiciones, ¿no? Pero nosotros hoy tenemos un tema muchísimo más candente, o no, pero bueno, por lo menos es una primicia, o funge como tal, y que no tiene que ver demasiado con esto, pero sí con otros actores políticos imbricados con lo delincuencial. ¿Y por qué digo esto? Y lo vamos a desarrollar en el transcurso del programa con profusión de dato y detalle, como suelo hacer aquí. Esta semana, el jueves por la noche o en la madrugada del viernes, muchos de ustedes habrán tenido conocimiento de un salvaje crimen en una casa particular, muy linda casa, muy de los 80, muy expuesta también hacia la calle, sin rejas ni nada, en el centro de San Antonio de Padua. En el centro de San Antonio de Padua, durante la madrugada del jueves, una banda de por lo menos 4 asaltantes rompió una persiana de la vivienda, entró a la vivienda, mientras la pareja que la habitaba, los dueños de casa, dormían, Gabriel Iso y Silvana Petinari, y al entrar, el dueño de casa se sobresaltó, escuchó y repelió el supuesto ataque o el supuesto asalto con 2 armas, una Versa calibre 40 y un revólver, y empezó a disparar contra los asaltantes. No se sabe si logró herir a alguno de ellos, pero sí quedó claro que él murió como consecuencia de este intercambio de violencias, y murió no solo por víctima de una bala, sino además acuchilladas. La esposa, que también estuvo en el medio de la reyerta, está muy mal herida, luchando por su vida, en gravísimo estado, porque también fue herida con armas blancas, de hecho perdió un ojo. Bueno, una cosa muy siniestra, muy oscura. Y entonces uno empezó a preguntarse, si no se llevaron cosas de demasiado valor, ¿cuál es el sentido de que 4 personas como mínimo hayan entrado a una casa barreteando una persiana, armados hasta los dientes, y que sean repelidos por el dueño de casa, que también tenía 2 armas? Suena todo muy raro, ¿no? Suena demasiado para un robo, como demasiado. Esa es la sensación que una tiene, o que una tuvo en su momento. Y cuando empezamos a ver quiénes eran algunos de los actores reconocibles de este hecho, entonces ahí empezaron a cerrar algunas cuestiones. De asaltados y asaltantes les vamos a hablar hoy, les voy a contar hoy aquí en Las Curvas de la Oreja, porque tanto unos como otros, porque los asaltantes en buena parte se sabe quiénes son, por lo menos algunos de ellos, tienen un larguísimo historial, frondoso prontuario, podríamos decir, imbricado profusamente con un sector político de Morón, específicamente con Tagliaferro, el ex marido de María Eugenia Vidal. Tanto la víctima, el padre de la víctima, Petinari, como los victimarios de este caso están absolutamente instalados en la política de Morón desde hace por lo menos 30 años, y esto da la sensación que bien podría haber sido algún tipo de ajuste de cuentas donde no estaría de más o podría sospecharse que hay una pata, además de la política y de los negocios, una pata de narcotráfico. Todo esto es especulación. Yo lo que les voy a contar hoy es el dato crudo y duro, lo preciso de quiénes están detrás de este caso y quiénes están involucrados en este crimen, y que no ha salido prácticamente en ningún medio, básicamente por esto que sabemos siempre, la protección mediática que algunos actores de determinado sector de la política tienen. En este caso, Ramiro Tagliaferro y María Eugenia Vidal, junto con sus secuaces Rebagliati y el histórico puntero
de su zona, Walter Rodríguez, que es precisamente quien ahora está detenido como facilitador de este crimen. Les voy a contar quién es quién, en este caso en un ratito nada más, y si nos queda algo de tiempo, vamos a desandar otro camino y que ustedes saben, a mí siempre me desvela porque son unos personajes increíbles que tienen que ver con los candidatos de Milei. Les hablé de Echeverri, que es su candidato en Entre Ríos. Les conté de este hombre que dice tener 400 años, y Sergio Highlander, que es otro candidato en Santa Cruz. Hoy les voy a contar de quién es el candidato a primer diputado en la provincia de Buenos Aires. Y es un personaje que posiblemente algunos conozcan y que es Bernie Venegas Lynch. Venegas Lynch, familia de la más rancia aristocracia imbricada con los patrón Costas. Bueno, les voy a contar quién es Bertie Venegas Lynch, un tilingo de pura cepa. Y si nos queda un cachito más de tiempo, cosa que dudo porque siempre nos falta, les cuento también, y les voy a hacer escuchar un audio en lo posible, que tiene que ver con Gabriela Neme, la diputada de la provincia de Formosa, por supuesto del PRO también, porque todo lo que es delincuencial tiene bastante anclaje en ese sector político, o por lo menos en la derecha. Gabriela Neme, esta diputada que zapateaba en la terraza de la casa de Cristina, ¿se acuerdan? Junto con la vecina Jimena de Tesanos Pinto. Bueno, fue denunciada estos días por un integrante de su propia lista, que salió a denunciarla diciendo que Gabriela Neme desde el 2021 ofrece puestos en su lista a cambio de miles de dólares. En el caso de él, compró su candidatura a diputado por $75.000 que le entregó en mano a Gabriela Neme, con tan mala fortuna que, como este tipo también era un delincuente, fue preso en el medio de la campaña y en el medio de un acto, y no fue ni diputado ni recuperó los $75.000 que ahora le reclama a Neme. Porque son todos así, no es que hay unos más limpios que otros. Lo de Gabriela Neme es absolutamente bizarro y surrealista, y espero poder tener algunos minutitos también para contarlo. Pero si no es así, todo esto que les estoy contando lo pueden ver en los informes que salieron en la semana en C5N, específicamente en Minuto Final este viernes. Quedan guardados los videos en general, y lo que tiene que ver con Tagliaferro y este crimen salió hoy como primicia en el portal Data Clave, con una nota firmada por Mauro Federico, con la que colaboré en la investigación. Así que quienes quieran tener algunos detalles más de este caso, también pueden recurrir al portal Data Clave. Dicho todo esto, y siendo las 18:18 en este numerito tan idéntico, nos vamos a una canción y volvemos al regreso para desandar este camino de hoy de las curvas de la oreja. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm
a tin can. Far above the world, planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom. Your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? My tin can. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Una idea toma forma, se hace sonido, es voz y es palabra, la tuya y la mía, la nuestra. Da vuelta, nos habita, transita por las curvas de la oreja. Aquí estamos de vuelta entonces, 18:23 después de escuchar al hermosísimo David Bowie. Vamos a lo nuestro, a cosas no tan agradables, pero que sí es imprescindible conocer. Les contaba recién y les decía que iba a desarrollar esto que tiene que ver con este crimen que fue bastante espeluznante, sucedido en la madrugada del viernes en el centro de San Antonio de Padua, en la casa particular de Gabriel Iso y de Silvana Pettinari. Gabriel Iso, la víctima, que se defendió y trató de repeler el ataque como pudo con 2 pistolas cargadas y en funcionamiento, una Versa calibre 40 y un revólver, cosa poco habitual, uno no anda tan armado, me parece, ¿no? Uno recorre los sitios de registro y demás, y algunos medios decían que Gabriel Iso era empresario. La realidad es que no figura en ningún tipo de acta societaria, en el boletín oficial, en ningún lado. Solo está registrado como carpintero en AFIP, y sin grandes aportes ni en una categoría demasiado alta, más bien en la más baja. Por lo tanto, uno ve sus redes sociales y hay una profusión de motos y de autos y demás que no se condicen demasiado con su registro de carpintero bastante sencillo, por cierto, por lo que pareciera. Y entonces uno revisa, y también revisé quién es, y esto no tiene que ver con analizar a las víctimas, uno mira todo el panorama, ¿no?
Y cuando uno mira quién es Silvana Pettinari, la esposa de él, que está peleando por su vida ahora, porque también recibió y fue acuchillada, perdió un ojo, una cosa muy tortuosa y muy oscura. En el lugar del hecho estaba la madre de ella también, que logró encerrarse en una de las habitaciones. Entonces ahí nos encontramos con que Silvana Pettinari, la víctima, es hija del propietario de la firma Pettinari, precisamente, que es una histórica empresa dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras, semirremolques y demás del partido de Merlo, empresa que ahora está a cargo de Silvana, de esta mujer precisamente. Por eso seguramente el buen pasar tenga que ver con los ingresos de ella como heredera de esta firma, que además la lleva con buenas riendas, ¿no? Y la lleva a buenas riendas desde la muerte de su padre, de Pedro, que fue el fundador, en el año 93. Los delincuentes en el hecho robaron algunos objetos de valor, pero no se condice demasiado con la hazaña del suceso, ¿no? Lo dijimos. Y huyeron a toda velocidad en un automóvil color gris en dirección a la zona de Castelar, hacia Ituzaingó. Ese periplo, ese raid del auto, fue registrado por las cámaras de seguridad y de esa manera se pudo saber no solo la chapa patente, sino cuál fue el destino final de este auto. Y esto es lo que no hay ningún medio que lo esté comentando, por lo menos hasta el día de hoy. Ninguno. Salvo algo que escribimos hoy en Data Clave, el resto hacen un silencio ominoso, porque claro, cuando se empieza a desandar el camino de quién es quién en esta trama, aparece imbricada absolutamente la política del partido de Morón. Les dije cómo fue el hecho, les conté cómo fue el hecho. Vamos a ver ahora quiénes son los actores de este hecho. Empecemos primero, para hacer una breve historicidad, quién es el padre de Silvana Pettinari. Es Horacio José Pettinari, que murió el 2 de diciembre de 1993, y además de ser el empresario de esta casa de remolques, era presidente de la empresa Lawn Care, que era concesionaria de la recolección domiciliaria de desechos en el distrito de Morón durante la gestión de Rousselot. Nosotros sabemos, ¿no? Muchos tenemos memoria de cómo fue el paso de Rousselot por la intendencia de Morón, no solo porque fue parte de una de las causas más graves contra Mauricio Macri, que tiene que ver con ese acuerdo con las cloacas que hicieron y que de hecho le valió la intendencia a Rousselot, a la que tuvo que denunciar, sino que además la intendencia y el paso de Rousselot por el gobierno de Morón estuvo plagado de violencia. Él se manejaba con varios culatas y con mano de obra que venía de la dictadura, digamos, esa mano de obra desocupada, como dijo Alfonsín, y de esa manera había aprietes, amenazas, atentados e inclusive crímenes. Ese era el clima que se vivía durante la intendencia de Rousselot, y Pettinari, el padre de Silvana, la víctima de este hecho, era por entonces el concesionario de la recolección de residuos, un ámbito, sabemos por los antecedentes de Manliva en la ciudad de Buenos Aires, donde también estuvo Macri, que se permite bastantes... que es un territorio profuso para determinadas coimas y malabares no demasiado legales en cuanto al dinero. Pero eso también es una suposición de última. Pettinari, entonces decíamos, tenía la concesión de la recolección domiciliaria del partido de Morón. ¿Y qué sucedió el 2 de diciembre del 93? Cayó muerto cuando supuestamente intentaba colocar una bomba en el domicilio de Roberto Mendive, un hombre sencillo, común, un empresario común, un comerciante de la zona de Morón, que había bloqueado con una causa penal las arcas municipales, porque la cosa fue así. Era así. Pettinari le venía reclamando a Rousselot la deuda de casi 8 millones de dólares de entonces, además, que el municipio le debía a Lawn Care, su empresa. Esta deuda no podía ser saldada por el bloqueo de las cuentas bancarias de la comuna,
que había generado la denuncia de Mendive, que también le reclamaba dinero a Rousselot. Mendive creía, teniendo en cuenta la violencia política de esos días y los numerosos atentados de la mano de obra desocupada que decíamos que hacía trabajos para Rousselot, y todo esto ustedes lo pueden chequear simplemente googleando. Hay una nota muy interesante de página 12 del año 99 que da cuenta al detalle de todo esto. Mendive dijo, bueno, me la van a poner, van a venir por mí también. Y la noche del 2 de diciembre del 93 vio merodear un auto por la cuadra de su casa, que iba y venía, y dijo, bueno, vienen por mí. Se trepó a la terraza, munido de un arma, y desde allí vio que una persona saltaba la reja del garage y ponía un paquete debajo de su auto. Mendive, que estaba armado, entonces disparó. Había un tipo ya adentro de su casa poniendo un paquete abajo del auto. Dispara y lo mata a ese intruso, y ese intruso era Pettinari, el de la empresa Launker, el del recolector de residuos, el padre de Silvana, la mujer que fue ahora atacada. El chofer que había llevado a Pettinari hasta allí se llamaba Carlos Raúl Carela, nada que ver con el actor, por supuesto. Este Carlos Raúl Carela era un hombre denunciado por los organismos de derechos humanos que integraba el grupo de tareas 332, esa fatídica banda del batallón 601 que también integró Aníbal Gordon. Por supuesto, ni Carela ni Mendive estuvieron presos más de media hora por el crimen de Pettinari, ni por pretender poner una bomba en la casa de Mendive. Con la muerte del empresario de Pettinari, las acciones de su empresa fueron transferidas a otra llamada Orange Fase 2, ¿no? Cuya concesión fue finalmente suspendida tras la caída de Rousselot, y ahí es donde entonces la familia Pettinari se dedica únicamente a la cuestión de los remolques y demás, tarea que lleva hasta el día de hoy Silvana, la víctima de este asalto. Pero les decía recién que después del asalto y el crimen del marido y ella que queda en grave estado, se pudo reconstruir el derrotero de los asesinos y de los asaltantes a través del auto. Porque los asesinos iban en un Volkswagen, estoy un poco trabada, Volkswagen Gol, patente FCD 164, que fue interceptado en todo su trayecto de huida por las cámaras de seguridad de la zona, o sea, bastante elementales. Es todo muy bizarro, muy burdo el caso, porque los tipos salen de semejante tropelía y dejan todo sembrado de huellas, digamos, de alguna manera. Intuyo que algo de droga podía haber en el asunto, porque si no, no puede ser tan salame, ¿no? Digamos. En el auto, en el trayecto, hacen un recorrido bastante lineal, digamos, y al final del viaje, donde llegan y estacionan, es en la calle Pavón 3523, entre William Morris y Miró, de Castelar Sur, en el partido de Morón. Si ustedes van a Google Maps, a Google Street, van a ver que ahí hay un kiosco. Y detrás, y encima de ese kiosco, hay dos pequeños departamentos. Dale Mecha se llama el kiosco. Digamos, es bastante evidente que venden en el kiosco con ese nombre, ¿no? Pero bueno. La policía de la comisaría segunda de Merlo fue hasta allí, allanó el negocio, encontró a dos empleadas, cuyos nombres conozco, pero me los voy a reservar porque no están involucradas en la causa, y a los ocupantes de las viviendas posteriores, que también están los datos filiatorios y demás. Y a los 5 se les secuestraron los teléfonos móviles. Una de estas empleadas de comercio aparentemente tendría una relación sentimental con quien manejaba el auto. Pero vamos a ver ahora qué deparó el auto cuando fue requisado por la policía. En el Volkswagen encontraron una factura de compra del 8 de junio, o sea, de ese mismo día, a nombre de Gustavo Julio Alberto McDougall, un tipo de alrededor de 50 años, que quedó además registrado en las cámaras de seguridad de la zona como el conductor que estacionó el coche en la puerta del kiosco luego del crimen. Pero además, si uno chequea las redes sociales, cosa que hice, de este McDougall, encuentra que tiene
como contacto, por ejemplo, a la empleada del kiosco y al dueño del auto, que ya veremos quién es. Pero volvamos a McDowell, que era quien manejaba el auto. En el auto además había varias herramientas, una manopla, una barreta y un cortacandados. Sabemos que además la persiana la levantaron con una barreta, ¿no? Bueno. Y el espejo retrovisor estaba sujetado provisoriamente con un precinto plástico negro igual o de similares características a los que quedaron en la casa del crimen, porque en la huida quedaron ahí varios precintos con los que se pretendían atar a las víctimas. Vamos a ver quién es Gustavo Julio Alberto McDowell. Estuvo condenado y purgó prisión por 4 años por ser considerado autor penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes. En el 2021 su defensor pidió la libertad condicional, cosa que fue denegada, y finalmente logró su libertad total a fines del año pasado, o sea, hace muy pocos meses. El argumento de la negativa firmada por el juez Borinsky dice: para denegar el acceso al régimen de libertad condicional a Gustavo Julio Alberto McDowell, el Tribunal de Grado sostuvo que la División Servicio Criminológico se expidió de manera negativa al beneficio solicitado porque se evidencia un pronóstico de reinserción social desfavorable, fundamentado en que McDowell no logró culminar sus estudios formales, es criminológicamente reiterante, no asume su responsabilidad frente a los delitos cometidos, no se observa autocrítica, no ha logrado estabilidad laboral, registra problemática adictiva de larga data y no cuenta con un guarismo conceptual bueno conforme a lo establecido en el artículo piripiri y demás. Y sostiene además que la División de Asistencia Social indicó que McDowell se insertó en la adolescencia en el ámbito laboral en el restaurante de su familiar durante pocos meses a causa de desavenencias de su padre. Luego realizó changas en diversos rubros comerciales por cortos periodos, hasta que antes de su detención, y este es el punto, fíjense los antecedentes del tipo, ¿no? Inestable, reiterante, no asume responsabilidad frente a los delitos, no tiene autocrítica, no ha logrado estabilidad laboral, registra problemática adictiva de larga data, pero dice que hasta antes de su detención estuvo desempeñándose como empleado en el municipio de Ituzaingó sin poder sostener sus lugares de trabajo por largos periodos debido a su adicción o sustancias psicoactivas. En el 2017, cuando deja de trabajar en el municipio de Ituzaingó, ¿a qué no saben dónde empezó a trabajar? Está y figura desde esa fecha en la nómina de empleados municipales del departamento de Morón, del municipio de Morón. Por lo tanto, ¿quién conducía? Y ya tenemos una primera punta. Quien condujo el auto con una barreta, con los precintos y que lo dejó en la puerta del kiosco y demás, y que posiblemente fue parte de la banda que cometió el crimen, como mínimo de Campana, es un empleado del municipio de Morón. Pero vamos a ver quién es el dueño del auto, porque ese auto no era de él. El auto se supo, y entonces de quién era, y entonces la policía fue hasta la casa del dueño, que queda en Juan Martínez 2440, entre Cuyo y Ortiguera de Ituzaingó. Y ahí detuvieron al titular del Volkswagen Gol. ¿Quién es el dueño? Es Walter Mario Rodríguez Sierra, un uruguayo de 53 años, a quien detuvieron junto a su hijo, Gerardo Alberto Rodríguez, de 18. También ahí se llevaron detenido a un adolescente que estaba en la casa, amigo de ellos, llamado Adriano Francesco Ricchetti, muy italiano él, y que vive, además, tiene domicilio a la vuelta del kiosco donde dejaron el auto, porque ese kiosco, además, es propiedad de Rodríguez Sierra, y ya lo vamos a ver. En la casa donde viven Rodríguez Sierra y su hijo, encontraron 87 municiones calibre 40, 151 de una 9 milímetros y 3 de calibre 380. Por lo tanto, hay munición para 3 armas diferentes. Desde esa casa, además, y con un sistema de monitoreo remoto en 2 pantallas, los Rodríguez controlaban el kiosco de la calle Pavón, donde el otro estacionó el auto. Monitoreaban
con 2 pantallas lo que sucedía en el kiosco. Un kiosco bastante cachuzo, por cierto, si lo vamos a ver en las imágenes de Google Street, en una barriada muy, muy simple, muy sencilla, muy humilde, y un kiosco como hay cientos en el conurbano profundo, ¿no? Bueno, ese kiosco estaba monitoreado con una cámara, con cámaras y a 2 pantallas desde la casa de los Rodríguez, que además también monitoreaban otros 2 comercios del mismo tipo. Lo que podría inferirse es que esos kioscos eran tapadera para algún otro tipo de comercio, o se vendía algún otro tipo de cosas, ¿no? Porque además, con esos 3 kiosquitos, los Rodríguez no solo tienen esa casa de media manzana, que se puede ver buscando en las redes nomás, sino que en el garage de esa casa había otros 4 coches a su nombre. Un Chevrolet Cruz, 2 Fiat Fiorini, una camioneta Ford F100. Rinden los kioscos, ¿no? El fiscal Oviedo dispuso la detención de los 3 que estaban en esa casa, pero fundamentalmente al primero, a Walter Rodríguez Sierra, por haber facilitado el vehículo para cometer el crimen. Pero vamos al detalle de quién es Walter Mario Rodríguez Sierra. Es uruguayo, es montevideano, nació en el 70, por lo tanto tiene 53 años, es divorciado, se presenta como comerciante. Su domicilio, el allanado en la calle General Juan Martínez, es una propiedad, como decíamos, que ocupa casi la cuadra de una barriada que además es bastante humilde, o sea que esta enorme construcción de media manzana se distingue bastante por sobre las demás. Tiene un alto paredón, está tapiado con un altísimo paredón de ladrillo y se ven cámaras de seguridad propias. Todo esto se puede ver en Google Street, ¿eh? No es nada que me hayan pasado el dato de ninguna sitio de ultratumba. Pero acá viene lo importante. Walter Rodríguez, a quien apodan el uruguayo, es un puntero macrista de Castelar Sur, que en el 2019 tomó las riendas de la campaña de Cambiemos bajo la tutela del contador Carlos Charlie Rebagliati, que es un exfuncionario y amigo personal íntimo de Ramiro Tagliaferro, de quien empezó, Rodríguez empezó siendo el chofer de Rebagliati y pronto pasó a ser y a tomar las riendas de la campaña de Cambiemos en el 2019 bajo la tutela entonces de Rebagliati, el amigo de Tagliaferro. Pero además Rebagliati es el contador del matrimonio Vidal Tagliaferro, ¿no? Es su histórico contador de toda la vida del matrimonio de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro. Fue funcionario además de la gobernadora o de la ex gobernadora cuando ella era ministra de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense desde cuándo es el vínculo, de muchísimos años. Y a través de ella, él, Rebagliati, llevó a Morón al Grupo L cuando se municipalizó escandalosamente el sistema alimentario escolar. O sea, vienen con trapisondas de larguísima data, y ese no lo vamos a ampliar ahora, pero digamos, ese sistema alimentario estaba operativamente comandado por Leandro Tagliaferro, el hermano de Ramiro, el marido de Vidal, que luego, que era el alcalde por entonces, ¿no? El intendente. Pero Walter Rodríguez, además de participar activamente de la campaña de Cambiemos junto a Rebagliati para Tagliaferro, fundó la sede de la Cámara de Comerciantes China, que existe, está todavía, es una sede que está en la esquina de Abel Costa y Brown de Morón. Walter Rodríguez, uruguayo, ¿no? Pero bueno, fundó la sede de la Cámara de Comerciantes China en Argentina, junto al por entonces secretario de la Unidad de Gestión Comunitaria de Morón Sur, Guillermo Pascuero, otro funcionario, ¿no? Juntos estaban en la Cámara de Comercios Chinos y reunieron en una ocasión a los principales punteros barriales de Cambiemos para explicarles determinada metodología ahí en la Cámara de los Comerciantes Chinos. En esa reunión dijeron, porque estaban en campaña, ¿se acuerdan? Vamos a pintarles todos los paredones con el corte de boleta. Hay que enchastrarles las publicidades a través de algunos pastores evangelistas. Hay que repartir todo lo que sacamos de la MUNI. Fíjense, ¿no? El contubernio en la Cámara de Comerciantes Chinos.
se reunió con punteros barriales de Cambiemos para hacer una campaña contra los candidatos del Frente de Todos, que en ese momento era Juanchi Zabaleta y Gui, el actual intendente. Y todo esto está registrado, esta campaña sucia, las tachaduras de los carteles y demás está registrado. Y demás. Y dice, tenemos colchones, chapas, comida y 5.000 pesos para los pobres que nos quieran votar. De todo esto hay registro, hay audios, hay videos y demás. Y ese es un punto. Pero volviendo a los chinos, el titular del supermercado ubicado en la calle San Martín entre Avenida Rivadavia y las vías del ferrocarril Sarmiento, que se llama Zhou Onji, denunció con lujo de detalles cómo fue que le pagó 400.000 pesos a Hugo para poder funcionar en un lugar prohibido. El segundo escándalo de por entonces fue el del supermercado chino de la calle Teniente Fernández 3571 en Castelar, también instalado en zona de exclusión, al que le hicieron determinadas actas de infracción. No vamos a ahondar en esto, pero tiene que ver con que este Hugo es Hugo Arbel, que era el jefe de gabinete de Tagliaferro. ¿Y qué hacían? ¿Cómo era la implementación? Mientras Rodríguez y Rebagliati estaban en la Cámara de Supermercados Chinos, Arbel, desde el municipio, les labraba actas de infracción, ¿no? Como jefe de gabinete. Les labraba actas de infracción a los supermercadistas chinos. Entonces, Rodríguez y el otro, ahora se me borró el nombre, el otro socio en estos menesteres, convencían a los chinos de que pagaran una coima para que esas infracciones se levantaran. Y efectivamente así era. Uno de esos chinos dijo, lo voy a denunciar, fue lo que denunció, y cayeron en la volteada entonces Arbel, que era el jefe de gabinete, pero también Rodríguez y Rebagliati, que eran todos parte de este sistema súper aceitado donde atendían de los dos lados del mostrador, ¿no? Entre comerciantes chinos y el municipio. Todo esto Tagliaferro, por supuesto, no lo ignoró, no lo pudo ignorar, rodaron algunas cabezas y demás, pero esta es la gente y este es el tipo que hoy está detenido como facilitador del auto para cometer el crimen contra Iso y Petinari del jueves a la noche. Pero hay más. Porque en diciembre del 2017, Rodríguez registró en el boletín oficial la empresa International Express SRL con el fin de instalación, explotación y administración de supermercados para vender productos alimenticios, productos cárnicos, bazar, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, gaseosas y demás. Es el permiso para poner los kioscos, básicamente. Los 3 kioscos que monitoreaba desde su casa están bajo la órbita de esta empresa, International Express SRL, que además no la puso solo, porque este emprendimiento, y esto también es sumamente curioso, ¿no? Esta superempresa SRL que registró en el boletín oficial en el 2017 para poder instalar esos kioscos muy sugestivos que monitoreaba desde las cámaras, la hizo con un socio. Y ese socio se llama Pablo Bonapelch. ¿Quién es Pablo Bonapelch? Es un abogado de Castelar que estuvo casado con la ex concejal de Morón, Vanessa Sosa. Pero además, Bonapelch, en el 2005, fue referente de Aldo Rico en la comuna cuando promovió, y acá volvemos a lo mismo, las campañas sucias contra los contrincantes. Promovió una campaña sucia contra el candidato del PJ, Juanchi Zabaleta. En el 2007 fue candidato a diputado provincial por el PAUFE, el partido de Patti, ¿se acuerdan? Que después se disolvió porque Patti cayó en cana, básicamente. Pero el tipo seguía obstinado, Bonapelch, y en el 2010 pretendía ser referente del PRO de Morón y recurrió a las mismas maniobras de escrache contra los otros candidatos que le disputaban la interna del partido, incluyendo Tagliaferro. Contra Tagliaferro también la emprendió en una campaña sucia, mostrando cómo una camioneta de la Secretaría de Bienestar Social, que estaba por entonces a cargo de María Eugenia Vidal, de la Ciudad de Buenos Aires, retiraba a los hijos de ella con Tagliaferro de un colegio de Morón. Finalmente, Bonapelch
con estas cuestiones de la política y la diplomacia, terminó encausado detrás de Tagliaferro. Espero que no se escuche como la escucho yo, una moto con escape libre que acaba de pasar por la vereda de casa. Todo esto que les estoy contando de la asociación de Rodríguez Sierra con Bonapelch, los 3 kioscos, el monitoreo, el auto y demás, parece muy lejano, o por lo menos esto último de estas empresas, el kiosco, un abogado poniendo 3 kiosquitos con Sierra, con Rodríguez Sierra, parece raro, y muy lejano de la intención de poner una verdulería, ¿no? Da la sensación que el comercio es otro. Rodríguez Sierra es quien puso el auto entonces para que los criminales vayan a cometer semejante tropelía la madrugada del jueves. Pero hay una última cosita y con esto vamos a cerrar el tema. ¿Quién es el hijo de Walter Mario Rodríguez Sierra? Lumpen, facilitador de crímenes, si no es criminal él mismo. Gerardo Alberto Rodríguez es hijo de Walter Mario, también está detenido junto a su padre, creo que hoy quedó en libertad, y tiene 18 años, como dijimos. Y a pesar de sus 18 años, ¿a qué no saben dónde trabaja? Por supuesto, en el Consejo Deliberante de Morón, porque también es empleado municipal, pero no solo es empleado municipal de planta permanente, es empleado político del Consejo Deliberante, porque funge como asesor en el bloque que dirige Analía Zapulla, que sigue la línea interna de Patricia Bullrich, con una carga horaria de 40 horas semanales, y está específicamente asignado al concejal Leandro Ugartemendía. La gente de Morón conoce perfectamente a estos personajes que les estoy mencionando. El concejal Ugartemendía pertenece al larretismo, asumió en el 2021 y hoy está en total campaña, en fervorosa campaña como precandidato a la intendencia de Morón. Bueno, Gerardo Alberto Rodríguez trabaja con él, es su asesor en Juntos por Morón. Rama, que además tiene el apoyo explícito de Ramiro Tagliaferro. Cuando uno va a las redes de Tagliaferro, ve que tiene numerosos videos apoyando a Leandro Ugartemendía, para el que trabaja Gerardo Rodríguez como asesor. ¿Y a qué no saben en qué lo asesora? En seguridad y delito. Exactamente. No, una cosa es increíble, como todo se hace de manera desembosada, casi brutal, ¿no? Con total impunidad, porque uno se pregunta, ¿se puede cometer semejante crimen e ir y estacionar el auto que está a nombre de un exfuncionario o un personaje relevante de la política de Morón, en la puerta del negocio de ese tipo, con semejante impunidad? Y sí, lo hacen precisamente porque, además de ser brutos, sienten que nunca les va a pasar nada, porque realmente no les pasa nada. Hoy un querido amigo me preguntaba, ¿vos crees que esto va a llegar a algo? No va a llegar a nada. No soy optimista porque me asiste la historia, digamos, de casos similares que jamás llegan a nada. Estamos desandando el camino siempre en las curvas de la oreja del intento de magnicidio Cristina, que sabemos que ya está cajoneado y que se cerrará como que fue la obra de 3 loquitos sueltos. Y si el caso más dramático de la historia democrática de los últimos 40 años de la Argentina tiene ese final, imagínense lo que puede pasar con Rodríguez Sierra, con Tagliaferro y con los demás, en este caso tan tremendo. Son las 18:54, se nos pasa el tiempo de una manera tremenda. Vamos a una mínima canción para poner algo de música a esto y volvemos para cerrar las curvas de la oreja de hoy. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow, la
down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roll, and the wind did moan. La 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 la, la 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 la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands. Come take him by his feet and throw him in this deep, deep well. It's more than 100 feet. And the wind did howl, And the wind did blow. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. lie there, little Henry Lee, till the flesh drops from your bones. For the girl you have in that merry green land can wait forever for you to come home. And the wind did howl, and the wind did moan. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. Tenés boleto para pasear. Y yo me pregunto, ¿se quedará las 24 horas encerrado en su despacho? A todos y a todas, buenos días. Eso sí, acordate de doblar en las curvas de la oreja. Habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. Pasaba Nick Cave, hermosura de canción, recién por las curvas de la oreja. Como siempre nos falta un poco de tiempo para todo lo que quisiéramos, pero quienes quieran conocer los informes actuales, quienes se perdieron el programa de hoy o no lo escucharon completo, o quieren saber lo que dijimos en los programas anteriores y qué informes pasaron, pueden buscarlos en mi canal de YouTube, que es Ivi Cángaro, I-B corta Y, Cángaro, C-A-N-G-A-R-O, Ivi Cángaro periodista. Pueden buscar el canal de YouTube, suscribirse, poner la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada cosa que se sube, y ahí van a encontrar entonces los programas anteriores de las curvas de la oreja y este que estamos haciendo hoy. Y si me ayudan a difundir, bienvenido sea. También van a encontrar ahí los informes que suelo armar y que se retransmiten en C5N, como también algunas entrevistas en otros medios diversos. Escuché un pipip, no sabía de qué era, no sé de qué es. Espero que se esté escuchando bien. Son casi las 19, ese es a lo mejor el pitido que escuchamos. Estamos esperando los resultados de las elecciones en San Luis, en Mendoza, en Tucumán. En Tucumán todavía hay colas, así que ni siquiera hay boca de urna en ninguna de las tres provincias.
pero bueno, en el transcurso de la jornada seguramente conoceremos los resultados que, por cierto, son bastante previsibles. Les mando un abrazo grande a los oyentes fieles que siempre dejan saludos, comentarios y demás, específicamente a Andrés Marrero, que siempre repostea y comparte todo lo que publico, lo que decimos acá, lo que subo al canal de YouTube. Y los que quieren conocer un poco más acerca de los informes en texto pueden recurrir a mi perfil de Facebook, que también es Ivicángaro, o por caso a las notas publicadas en Data Clave. Específicamente lo que comentamos hoy fue primicia de Data Clave, está en una nota firmada por Mauro Federico, que fue hecha con mi colaboración en la investigación. Así que todo esto lo pueden encontrar en ese portal, que además siempre tiene información fidedigna, sin demasiada opinión, pero sí con bastante datos. Yo aquí me permito opinar un poquito más. Dicho todo esto, siendo las 19, las 7 de la tarde, nos vamos cantando bajito para dejar el espacio a los amigos que vienen con Volver a los 17 aquí por Radio Rebelde. Nosotros nos encontramos de nuevo el domingo que viene a las 18 para girar por las curvas de la oreja. Que tengan una gran semana. Por hoy se nos terminó el programa. Nos despedimos sin más vueltas. Son la curva de la oreja. El próximo domingo a las 18 nos encontramos acá en Radio Rebelde para seguir recorriendo las curvas de la oreja. Camino obligado para escuchar las curvas de la oreja.